nombre es Óscar Espino Contreras, director del Museo de las Orquídeas de Coatepec. Nos encontramos en pleno centro de nuestro pueblo mágico. El Museo de las Orquídeas es el primer museo en todo el país, tiene una de las colecciones más importantes de Latinoamérica, tenemos un acervo de alrededor de 5,000 especies. Esta colección la inicia el doctor Isaías Contreras, quien era un apasionado por cultivar y conservar estas especies. Esta es su colección y este es parte del legado que deja a Coatepec y a todo el país de la importancia de conservar estas especies y de seguirlas cultivando. El doctor Isaías Contreras Juárez era un hombre extraordinario, gran amante y apasionado de cultivar estas especies. Tuvo a lo largo de su trayectoria más de 40 años dedicado al cultivo y la conservación de las orquídeas. Tuvo muchos reconocimientos, pero sobre todo la fascinación por estas especies viene desde el primer contacto que tuvo con las orquídeas, precisamente en una zona arqueológica de Veracruz, en Quiahuistlan, es donde él cultiva su primera orquídea y en donde empieza esta historia a lo largo del tiempo, su fascinación por compartir el gusto por las orquídeas, el enseñarle a la gente cómo sembrarlas, cómo tener un mejor cultivo y sobre todo el hacer tareas y actividades enfocadas a conservar estas especies son la parte medular, la parte más importante de todo el legado que deja en el mundo de la orquidioflora mexicana. En este acervo del museo podemos tener especies de las islas Borneo, de Australia, de Vietnam, de diferentes partes del mundo, que no solamente las especies mexicanas, sino también esas especies vienen a complementar este gran acervo. Fue el fundador del Orquidario Coatepec, es la primera UMA que hubo en un espacio público en Veracruz, que lo tenemos en el Parque Hidalgo. Y todo este trabajo además vino a impulsar un atractivo turístico simbólico de Coatepec como pueblo mágico, que son las orquídeas, y que junto con el café se han convertido en un ícono para el turismo nacional e internacional. Somos un ejemplo de conservación, no solo por la UMA del parque y por este museo, sino por el gran arraigo que existe en Coatepec sobre cómo cultivar las especies, cómo seguirlas conservando, y esto es parte del gran legado de Isaías Contreras. El endemismo quiere decir que solamente en una zona geográfica del planeta existe esa especie, de ahí la importancia de estas especies, pero también la importancia de conservarlas porque son las más vulnerables a su desaparición. En nuestro país tenemos alrededor de 1,200 especies de orquídeas de las 25,000 que hay en el mundo. También es muy importante no fomentar el comercio ilegal de vida silvestre y particularmente de las orquídeas, porque ese es uno de los factores que alienta a la desaparición de estas especies. Bueno, hay una especie que es la Ellia anceps, el lirio de Todos Santos, como lo conocemos en Coatepec y la región. Es una especie que ahora en los meses de octubre y noviembre va a florecer. Se utiliza mucho en algunas regiones de Veracruz en las festividades de Todos Santos, de ahí su nombre, lirio de Todos Santos, de esta importante especie. Y bueno, se ha ido acabando en su hábitat gracias a las grandes colecciones que existen en Coatepec y la región. Podemos seguir admirándolas. Es muy importante por eso que quienes tenemos orquídeas en casa las cultivemos. Claro, por supuesto, esta es una estanopea, mejor conocida en la región como toritos. Es una orquídea que crece generalmente en las riberas de los ríos, en zonas muy húmedas. Por eso es importante que quienes tengan esta especie en casa la pongan muy cerca del tanque de agua o en un lugar más húmedo, en donde va a tener mejor cultivo, mejor desarrollo de la planta. Y es importante decir que esta especie se encuentra actualmente contemplada en la norma 059, que contiene el listado de vida silvestre, tanto de flora como de fauna, que se encuentra en una categoría de riesgo. Esta se encuentra bajo protección especial. Su aroma, su forma, su color la hace muy atractiva en el mercado negro. Por eso es importante alentar la conservación de estos ejemplares de vida silvestre. Los periodos más grandes son los meses de octubre a diciembre y posteriormente de marzo a mayo es donde más se concentran los periodos de floración. Pero hay que decirlo, se han alterado mucho las temperaturas, ha habido grandes cambios del clima en Coatepec y la región. Las elevadas temperaturas que hoy hemos tenido en los recientes meses y en los últimos años ha ocasionado que se alteren los periodos de floración, ya no están tan marcados. Ese es un problema derivado de las alteraciones
afectaciones que hemos causado al entorno. Es grave porque eso ocasiona que entonces no se sigan reproduciendo de manera natural bajo las condiciones que requieren para asegurar su existencia. Sí, por supuesto, puede traernos sus plantas, nosotros les ayudamos a que cultiven mejor sus especies, que acerquen sobre todo a los niños. La invitación es que acerquen a los niños al mundo de las orquídeas para que conozcan parte de la riqueza de la biodiversidad. Aquí impartimos talleres de cultivo para que la gente también vaya cuidando las plantas que tienen en casa. Este lugar es no solamente para admirar las flores, sino para aprender cómo cuidarlas y hacer conciencia de lo importante que es cuidar los recursos naturales. Claro, en Facebook estamos como Museo de las Orquídeas o al siguiente teléfono 2282 310558. Con mucho gusto ahí nos pueden localizar y con gusto los atendemos. Pues que visiten el Museo de la Orquídea, que conozcan el gran legado que dejó Isaías Contreras, el guardián de las orquídeas, que acerquen a sus familias al mundo de las orquídeas, porque es parte de la gran biodiversidad que tenemos no solo en Veracruz, sino en nuestro país.